Mis hermanos, buenas tardes, buenos días, buenas noches, tengan todos ustedes. Les damos la más cordial bienvenida a nombre de la Comisión de Liturgia y Espiritualidad de la Arquidiócesis Primada de México, de nuestro pastor y guía, Monseñor Pedro Agustín Rivera Díaz, de nuestra hermanita Rita Torres, de todos los que formamos este grupo hermoso, también a nombre de María Visión Radio, que nos escuchan, nos ven, nos comparten. Vamos a iniciar. Su hermana en Cristo, Brenda Leiva, de ANE, Ciudad de México. Como siempre, con una hermosa, poderosa oración. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Señor Jesús, reunidos en tu nombre nos consagramos a ti, junto a nuestros seres queridos y a todo lo que nos has dado en pertenencia. Protégenos y guárdanos en lo más profundo de la llaga de tu costado. Y todo lo que no provenga de ti en tu nombre y con el poder de tu preciosa sangre, lo reprendemos y lo atamos para siempre a los pies de tu cruz. Aleja de nosotros al enemigo junto con sus insidias y tentaciones, y llena con tu presencia y tu infinita misericordia los corazones de tus hijos. Amén. Mis hermanos, el programa del día de hoy le hemos puesto como título una expresión que yo la he escuchado, probablemente y algunos de ustedes también las han escuchado, y es esa pregunta que ante las situaciones que se nos presentan, hay personas que nos han dicho: no quiero morir. Pero también nos hemos encontrado con expresiones de otras personas que nos dicen: ya me quiero morir. Entonces, ¿cómo poder nosotros reaccionar o qué podemos decir ante este tipo de situaciones que se presentan en la etapa, en la vida de algunas personas? Principalmente aquellas que hacen ese comentario, que lo hacen con esa desesperación, ¿no? Vamos a correr un poquitito más para abrirnos directamente a esto, porque el programa pasado les habíamos estado hablando decíamos, hay noticias buenas, hay noticias no tan buenas, pero les habíamos estado hablando del cielo, de a dónde, qué es lo que nos espera, a dónde vamos. Les estuvimos compartiendo de algunos santos y me quedó pendiente déjenme ver cuál es el número. De lo que en su momento también le fue revelado a Santa Faustina, ¿sí? Para los que, voy a echar mi comercial para los que no vieron el programa pasado, los comerciales son los siguientes. Puedes entrar tú a verlo en la página de ANE CDMX o Brenda M. Leiva, alguna de esas dos páginas de YouTube,
Y ahí te vas a encontrar los programas pasados que hablábamos del cielo bueno, pues imagínense nada más esa noticia, esa bendición de los que en fe sabemos, creemos y tenemos la certeza de que hay un lugar que nos espera y que lo que tenemos que hacer es prepararnos para estar listos para ese lugar. ¿Qué le dice el Señor a esta santa polaca, a Santa Faustina, al respecto? Le dice, bueno, es un comentario que hace ella, dice: oh Dios mío, qué lástima me dan los hombres que no creen en la vida eterna. Cuánto ruego por ellos para que los envuelva el rayo de la misericordia y para que Dios los abrace a su seno paterno. Es una súplica de Santa Faustina precisamente para esas personas. Y luego añade, este es el numeral 780, para los que les guste luego compartir. Dice: el amor no conoce temor, pasa por todos los coros angélicos que hacen guardia delante de su trono. No tiene miedo de nadie, alcanza a Dios y se sumerge en él como en su único tesoro. El querubín, ¿se acuerdan que también hemos hablado de los ángeles? También esos programas los encuentran, vuelvo a repetir, en YouTube, en la página ANECDMX, que quiere decir Ciudad de México, o en la página también de YouTube Brenda M. Leiva. Y añade: el querubín con la espada de fuego que vigila el paraíso no tiene poder sobre él. Oh puro amor de Dios, qué inmenso e incomparable eres. Oh, si las almas conocieran tu fuerza. Y luego hace un comentario, y este comentario que hace Santa Faustina, a veces digo Sor, a veces digo Santa, pero bueno, es una santa reconocida por la Iglesia, y que en otros programas también que pueden encontrar en esas páginas de YouTube, hemos hablado del sentido salvífico del sufrimiento. ¿Y qué dice Santa Faustina sobre esto? Dice: agradezco al Señor por esta enfermedad y las dolencias físicas porque tengo tiempo para hablar con Jesús. Es mi deleite pasar largos momentos a los pies de Dios oculto, y las horas me pasan como minutos sin saber cuánto. Siento que dentro de mí arde un fuego y no comprendo otra vida sin la del sacrificio que fluye del amor puro. ¿Por qué estamos hablando? Porque habíamos quedado con ese pendiente de compartirles, pues la bendición de esa muy buena noticia, el cielo. Y todo lo que dice el Señor, lo que nos espera, mis hermanos, hace también una especie de reflexión para todos nosotros cuando nos comparte y nos dice, me he dejado hallar, dice la palabra de Dios. Y esto viene en el Antiguo Testamento. Dice: me he dejado hallar por los que no preguntaban por mí, y me he dejado encontrar por los que no me buscaban. Esto es muy importante porque en la historia de nuestra iglesia, mis hermanos, me he dejado hallar por los que no preguntaban por mí, por los que no me buscaban. Esos son los misterios de Dios. Nos encontramos con esas palabras que en su momento dijo San Agustín. Déjeme ver si me acuerdo o si lo tengo por aquí. Doctor de la Iglesia. Aquí está. San Agustín, doctor de la Iglesia, nos repetía y nos decía y nos deja como legado. Dice: no existe un santo sin pasado y un pecador sin futuro. ¿Qué quiere decir esto? Y los que tenemos la bendición y la sana costumbre y el interés de irnos a la vida de los santos, es lo más hermoso.
el ir y recorrer la vida de los santos, conocer quiénes eran antes de que empezaran a cambiar de vida, son situaciones, son historias, son testimonios que nos ayudan, mis hermanos, a aumentar nuestra fe, ¿sí? Y San Agustín, pues, hay que recordar, es reconocido como doctor de la Iglesia. Antes de su conversión, pues llevó una vida de pecado. Inclusive se relacionó con una mujer, tuvo un hijo con ella, y gracias a las oraciones de Santa Mónica, él le llega ese momento en que reconoce, ¿sí?, que la importancia de la vida en Dios, reconoce la necesidad, mis hermanos, porque cuando hablamos de que la palabra de Dios nos dice que amemos a Dios sobre todas las cosas, pues el amar a Dios tiene que venir acompañado del conocimiento. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios Padre? ¿Quién es Dios Hijo? ¿Quién es Dios Espíritu Santo? ¿Sí? Los grandes santos que hemos tenido, una Santa Teresa que expresaba palabras como nada te turbe, nada te espante, Dios no se muda, y cosas como a Dios quiere, quien a Dios tiene, no necesita más. La palabra exacta ahorita no la recuerdo, pero a quien Dios tiene nada le falta, más o menos. A ver si para la próxima semana tengo esas palabras de Santa Teresa. Pero ¿qué dice y qué nos dice y qué nos deja como legado San Agustín con ese amor inmenso que sintió por nuestro Señor? Dice, tarde, se refiere a nuestro Señor, a Dios. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Tarde te amé. Tú estabas dentro de mí y yo fuera y por fuera te buscaba. Y deforme como era, me lanzaba sobre las cosas hermosas por ti creadas. Tú estabas conmigo y yo no estaba, dice San Agustín. ¿Se acuerdan que hay un momento en que San Pablo es el que nos dice, creo que es San Pablo el que nos dice, que tenemos que reflexionar porque somos templos del Espíritu Santo, ¿sí? Dios está en nosotros. El problema es que lo busquemos dentro de nosotros. Y cuando volvemos a me he dejado hallar por los que no me buscaban, pues yo también me empezaría. Fíjense nada más qué manera y qué encuentro se dio entre él y María Magdalena, y tengan la certeza que María Magdalena no lo buscaba, ¿no? Pero qué encuentro se dio con ella, esos encuentros también que tampoco, que no lo buscaban, una Juana de Arco, ¿sí? El mismo, uno de los evangelistas, Mateo, buscaba a Jesús, claro que no. Él estaba en su trabajo, ¿sí? Y por eso dice, me he dejado hallar por los que no preguntaban por mí y me he dejado encontrar por los que no me buscaban, ¿sí? El mismo, recordaba yo, el mismo Cirineo, pues ahora sí que iba de pasadita. Y le dicen, ayúdalo a cargar la cruz, ¿no? Hay que recordar lo siguiente. Dios es omnisciente. ¿Qué quiere decir esto? Y pasa que nosotros como seres humanos, el hombre se cuida de que el mundo que lo rodea no
vea su vida de pecado. Se cuida de que los hombres no le reconozcan que son pecadores. Por lo general, fíjense que creyentes y no creyentes procuran que el entorno los reconozca como personas decentes, como personas de respeto, como personas que por lo menos cuidan las formas, ¿no? Pero estaba precisamente en esto de quién se cuida de qué o de quién, ¿no? Y les quiero comentar lo que nos encontramos nosotros por esa presencia omnisciente de Dios, que nos cuidamos de todo y de todos menos de Dios. Y cómo bíblicamente comprender el hecho de que Dios está en todo, se entera de todo, lo que haces, lo que no haces, lo que yo hago, lo que dejo de hacer, ¿sí? Y puedo cerrar la puerta para pecar, pero Él está viéndome, ¿sí? Desde su eternidad, ¿sí? Y está el caso de estas dos personas que la palabra de Dios nos muestra cómo es que Dios ve todo, está en todo y puede estar en todos los lugares al mismo tiempo. Dice, nos narra, estamos hablando de... esto se los compartimos porque no tenemos la menor idea, mis hermanos, mis hermanas, cuántas personas lo ignoran, ¿sí? Y personas, me refiero dentro de nosotros mismos, los creyentes, dentro de los amigos, familiares, ¿sí? ¿Cuántas personas ignoran estos casos y que nos sirven para entender que estemos donde estemos, ¿sí? Dios nos está mirando. Y mucho lo ofendemos, mis hermanos. Entonces, ¿cuál es la historia de Ananías y Zafira? Y esto es para que lo compartamos, lo analicemos, lo meditemos. Dice, un hombre llamado Ananías, de acuerdo con su esposa, estamos hablando de las primeras comunidades cristianas, de acuerdo con su esposa Zafira, vendió una propiedad y se quedó con una parte del precio, sabiéndolo también su esposa. El resto lo entregó a los apóstoles. Pedro le dijo, Ananías, ¿por qué has dejado que Satanás se apodere de tu corazón? ¿Por qué intentas engañar al Espíritu Santo? Fíjense qué importante el cuidar nuestros pensamientos. ¿Cuántas veces un pensamiento nuestro, y lo sabemos, no nos podemos autoengañar, cuando un pensamiento negativo, cuando un pensamiento nos entra y nos va envolviendo para hacer el mal, para cometer el pecado. Y la importancia es que logremos identificar, mis hermanos, de quién viene ese mal pensamiento, ¿sí? Y aquí la palabra de Dios nos clarifica muy bien. Fíjense que cuando estaba meditando este texto bíblico, recordaba lo que en alguna ocasión nos recomendaba como práctica el hermano David. Él decía que cuando nos vinieran esos pensamientos negativos, esos pensamientos que te invitan a pecar, esos pensamientos que te invitan a hacer juicios severos, esos pensamientos que te invitan a la envidia, ¿sí? Al señalamiento, a la calumnia, que sabemos que eso no viene de Dios, obviamente, y que en ese momento, digamos con la rapidez del rayo, Ave María Purísima, sin pecado original concebida. El enemigo de Dios y enemigo nuestro no soporta ninguna mención de la Santísima Virgen María y se tiene que ir de volada, ¿sí? Entonces aquí estamos leyendo, confirmando esa presencia de Dios y que
a San Pedro, pongamos atención, le he revelado. No, San Pedro no tenía por qué enterarse pues de lo que ellos habían acordado, de cómo iban a engañar, porque estamos hablando de las primeras comunidades cristianas que vendían sus bienes y los entregaban a los encargados de la comunidad, que en este caso eran los apóstoles, y se les repartía conforme a la necesidad de cada uno de ellos, ¿no? Entonces, en este caso, Ananías y Zafira dijeron, primero prometieron que entregarían todo y después se arrepintieron y no tuvieron ¿cuál sería la palabra? No tuvieron la claridad de decir, bueno, pues vamos a ir a informarles que siempre no, sino que trataron de engañar, ¿sí? Y el Espíritu Santo, que es el Dios presente en todo, donde estés, mis hermanos, Él nos ve, le manifiesta a Pedro lo que está pasando. Por eso esta declaración de Pedro es tan importante. Dice, Pedro le dijo, Ananías, ¿por qué has dejado que Satanás se apoderara de tu corazón? ¿Por qué intentas engañar al Espíritu Santo quedándote una parte del precio del campo? ¿Quién te obligó a venderlo? Esto es muy importante. Y si lo vendías, ¿no podías quedarte con todo el dinero? ¿Cómo se te ha ocurrido hacer esto? No has engañado a los hombres, sino a Dios. Los invitamos, mis hermanos, a que nos demos el tiempo de que esta parte de Hechos de los Apóstoles, que es Hechos de los Apóstoles 5, se den a la tarea de leerlo completo, ¿sí? Porque ellos reciben un castigo tremendo por el engaño al Espíritu Santo, ¿sí? Pero realmente tremendo, ¿sí? Por querer engañar al Espíritu Santo. Y vuelvo a lo mismo. Nos escondemos de que los hombres, bueno, algunos, no todos, porque ahorita también, como está el mundo, ya muchos ya no se esconden de su vida de pecado, al contrario, la presumen, ¿sí? Presumen su vida de pecado. Y cuando estábamos hablando de esto de yo no me quiero morir, en el libro de los Hebreos, mis hermanos, se nos aclara algo importantísimo. Nos vamos a ir a leer el libro de los Hebreos referente a estas. Les decía, en algún momento de mi vida, me ha tocado el fallecimiento de amigas, todas muy queridas, que han fallecido. Y estoy hablando de hace bastantes años, algunas hace así más o menos alrededor de 20 años, otras hace 15 años, pero su cara de angustia, su dolor, algunas sí me lo llegaron a decir directamente. Otras me lo decían a través de su desesperación, de su angustia, ¿sí? Yo no me quiero morir, ¿sí? ¿Y qué dice la palabra de Dios sobre esto, ¿sí? Vámonos al libro de Hebreos, les decía, déjenme ver, está entre las cartas, ¿sí? Hebreos 2:14 dice lo siguiente, para que lo meditemos. Hay un momento en que aquí en Hebreos, en una reflexión, se dice, dirigiéndose a Dios, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Dirigiéndose a Dios, ¿sí? Y acá nos hacen una reflexión precisamente sobre esto de la muerte. Dice lo siguiente, y porque todos esos hijos, los hombres, comparten una misma naturaleza de carne y sangre,
Jesús también tuvo que hacerse como ellos, carne y sangre. Por eso sabemos de nuestro Señor Jesucristo que es 100% Dios, pero al mismo tiempo 100% hombre. O sea, Él tomó la naturaleza humana y cualquier tipo de dolor que nosotros humanamente sentimos, pues lo sintió nuestro Señor, ¿sí? Así pudo por su propia muerte quitarle su poder al que reinaba por medio de la muerte, el diablo. Y liberó a los hombres que el miedo de la muerte tenía paralizados toda su vida. El miedo de la muerte tenía paralizados toda su vida. Ese Jesús no venía a ayudar a los ángeles, sino a la raza de Abraham. Por eso tuvo que hacerse semejante en todos sus hermanos para llegar a ser el sumo sacerdote que pide por ellos el perdón. En la cruz, ¿se acuerdan? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Siendo a la vez compasivo y fiel en el servicio de Dios. Él mismo ha sido probado por medio del sufrimiento. Por eso es capaz de ayudar a los que son puestos a prueba. 100% Dios, 100% hombre. Y de manera especial sí les quiero compartir que en esto de las muertes de amigas muy queridas, recuerdo a una de ellas de manera muy especial, que en el momento en que la estoy visitando a raíz de su enfermedad, una enfermedad terminal, una enfermedad donde pues ya prácticamente no se le daba ninguna esperanza y ella se estaba dando cuenta de eso. Cuando llego me dice muy angustiada: Brenda, es que no me quiero morir. ¿Y qué les puedo decir? ¿Qué le puede uno contestar a una persona que está viendo en ese tipo de sufrimiento? No me quiero morir, ¿sí? Yo le diría que la gran mayoría de nosotros, en algunas etapas de nuestra vida, cuando hemos pasado situaciones de sufrimiento, de enfermedad, de accidentes, ¿sí? Nos asalta la duda, el temor, la angustia, ¿sí? Pero como dice el libro de los Hebreos, ¿no? Por todo esto pasó nuestro Señor, humanamente hablando. Bueno, regresando un poquito a esta, mi querida amiga, una reflexión que me llevó para con ella es que de la noche a la mañana el interés de ella por las cosas de Dios creció, ¿sí? Si bien era una buena mujer, era una mujer excepcional en esto de atender a su familia, a sus hijos, el ser una buena persona, como conocemos a personas buenas, ¿sí? Pero las cosas de Dios, pues no le llamaban mucho su atención. En algún momento de su vida, en alguna etapa de su vida, pues había perdido parte de esa fe, ¿no? Y lo que me daba cuenta es que parte de esa fe la había perdido por el entorno, por las personas que se movían a su alrededor y por los comentarios que en su momento me llegó a hacer, ¿no? De los que dicen que son creyentes o que tienen a Dios, pero que, como dijo en algún momento el doctor Castañón, pero a mí no me lo han presentado, ¿no? La importancia del testimonio, mis hermanos, ¿no? Pero es tan necesario también el conocimiento de que la misma palabra nos dice en Jeremías, creo que es Jeremías 17,
que nosotros no debemos de poner la fe en los hombres, ni en las personas que nos rodean. Cada uno de nosotros va a dar cuenta de su propia fe, ¿sí? Entonces, sí, esta amiga, me acuerdo, me dice esas palabras. Luego, tiempo después, hablo por teléfono porque pues sí, estaba en esa enfermedad terminal y padeciendo lo que padecen las personas de cáncer, pues con dolores y que tienen que tenerlas, no sé la palabra exacta, drogadas, medias dormidas, para que el dolor no les llegue tanto a su cuerpo. Que días antes de que muriera, habló por teléfono a ver si la puedo volver a visitar. Y me acuerdo que aún con todo lo que ella estaba sintiendo, viviendo, me contesta el teléfono y palabras más o menos me dice lo siguiente: Brenda, este no es muy buen momento. O sea, me estaba diciendo, no es muy buen momento para que me visites. Entonces yo le contesto, está muy bien, estamos de acuerdo. Nada más quiero que me prometas algo, le digo. Cuando te sientas bien, por favor, avísame y vengo a verte. Y ella me dice, te lo prometo. El caso es que habían pasado unos días, no recuerdo cuántos días, pero han de haber sido alrededor de unos 5 días. Me despierto porque la acababa de soñar a mi amiga. En el sueño la encontraba así de frente, ella venía por un camino, yo venía por otro y nos encontramos y la veo muy bien. Y me acuerdo que mi primer pregunta fue, ¿ya estás bien? Estoy hablando del sueño. Y le digo, ¿ya estás bien? Y ella sonriendo, me acuerdo que traía un vestido hermoso, me dice, ya estoy bien, me dice, pero te quiero pedir algo. Y bueno, pues me hizo una petición extraña, esa parte no la voy a compartir, extraña pero al mismo tiempo comprensible. Acababa yo de despertar, no habían pasado, no sé cuántos minutos, no llegaba ni a la media hora, cuando me avisan que había fallecido. Para mí fue muy impactante, mis hermanos, porque mi primera reacción fue la siguiente. Ella me había prometido que cuando se sintiera bien me iba a avisar. Y yo me sentí aludida a través del sueño que ella me estaba diciendo, ya estoy bien, ¿sí? Ya estoy bien. Y me hace una petición, como les digo, y que he tratado de cumplirla, la petición que ella me hace. Y ya a eso me refiero porque, ¿por qué esperar hasta lo último para buscarlo? Para en esa inteligencia que nos ha sido dada, ¿sí?, la apliquemos en lo que debe de ser lo más importante de nuestra existencia, mis hermanos. El saber que un día, tarde que temprano, vamos a partir. Como lo hemos dicho, estamos en la fila. Y es una fila de la que no nos podemos salir. Y vamos a partir. Lo preocupante es, ¿sabes tú dónde vas a pasar tu eternidad? ¿Sí? ¿Sabes tú el tiempo que te queda? Recordaba también charlas que he tenido con personas de la tercera edad, ¿sí? Una muy especial me viene a la mente en este momento,
que las 2 o 3 veces que me la encontré, ella me decía, yo ya me quiero morir. Y yo ya me quiero morir. ¿Y qué está pasando? Oye, pues son personas de la tercera edad que en muchas ocasiones se sienten solas, se sienten abandonadas, les viene una especie de depresión, pero también les empieza a rodear el miedo, el misterio, hacia dónde se están encaminando, ¿sí? Entonces es muy importante que nosotros comprendamos que cada una de ellas tienen un poder que no deben desperdiciar. Las personas que están en estas edades donde ya no se pueden mover, donde ya no pueden ser útiles, que se sienten mal por no ser útiles, que quisieran seguir haciendo lo que antes hacía, que están con algunas enfermedades. Ellas tienen un poder increíble, el poder de la intercesión dentro del sufrimiento, ¿sí? Ellas pueden ofrecer su sufrimiento y darles un sentido salvífico, ¿sí? La palabra de Dios nos dice en este tipo de misterios, cuando, por ejemplo, hay personas que mueren, de hecho, a los pocos días de nacida, hay personas que mueren o niños que mueren, jóvenes que mueren y personas adultas que permanecen con vida y a veces con sufrimientos. Pues la palabra de Dios nos dice que entendamos lo siguiente, dice, como son tan altos los cielos de la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. O sea, para los que les guste anotar, esto viene en el libro de Isaías, Antiguo Testamento 55:9. O sea, los misterios de Dios, mis hermanos, los planes de Dios para la vida de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, en esto de que Él está en todo y pendiente de todo, ¿sí? Y que nosotros no nos debemos de desesperar en ningún momento, en ningún sentido. Hay unas palabras hermosas que nos narra esa manera de que podamos entender quién es Dios. ¿Qué es el hombre para que tú te acuerdes de él? Y esto lo podemos leer en uno de los salmos. Es el Salmo, déjenme ver, ...139. Pongamos atención. Es santa palabra de Dios. Señor, tú me examinas y conoces. Sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Tú conoces de lejos lo que pienso, tú sabes si camino o si me acuesto, tú conoces bien todos mis pasos. Aún no está en mi lengua la palabra cuando ya tú, Señor, la conoces entera. Me abrazas por detrás y delante, después pones tu mano sobre mí. Tu ciencia es un misterio para mí, tan grande que no puedo comprenderla. ¿A dónde podré ir lejos de tu espíritu? ¿A dónde podré huir de tu presencia? Si subo a las alturas, allí estás. Si bajo a los abismos de la muerte, allí también estás. Esto es tan importante, mis hermanos. Ojalá nos demos el tiempo. Es un salmo hermoso, más amplio. Me estoy limitando por cuestiones de tiempo.
Y no se nos debe de olvidar para nada que la palabra de Dios es tan grande y nosotros somos tan limitados y le dedicamos tan poco tiempo. ¿Qué dice también en Isaías 66? Por favor, denos el tiempo. Es algo que se tiene que meditar. Así se expresa Yahvé. El cielo es mi trono y la tierra la tarima para mis pies. Creo que hemos visto esa pintura. ¿Qué casa podrían ustedes edificarme o en qué parte fijarían mi lugar de reposo? Todo esto lo ha hecho mi mano y todo esto es mío, dice Yahvé, pero ¿en quién? Fíjense, pongamos atención a esto. A mí este texto bíblico de Isaías 66, pues digamos, no le había puesto yo, Brenda, la suficiente atención. Pero es algo que Papá Dios nos comparte y que debemos de tomar muy en serio, mis hermanos. Dice, pero en quien fijo realmente mis ojos es en el pobre y en el corazón arrepentido que se estremece por mi palabra. Fíjense, lo vuelvo a repetir. Primero nos dice, todo lo que ves, todo lo que existe, este universo infinito, ¿sí? Lo he hecho yo. El cielo es mi trono y la tierra la tarima para mis pies. Sus pies están sobre la tierra. ¿Y qué podemos hacer nosotros? Nada, Él lo ha hecho todo. Pero ¿qué nos informa para que tomemos nota? Todo esto lo ha hecho mi mano y todo esto es mío, dice la palabra de Dios, dice Dios mismo. Pero en quien fijo realmente mis ojos es en el pobre y en el corazón arrepentido, que se estremece por mi palabra. Santa Madre de Dios. ¿Y de qué nos deberíamos de estremecer? De su palabra. ¿Recuerdan? Le decíamos esa primera expresión del tema de no me quiero morir. Lo dijo también en la cruz un hombre que estaba con esos temores, con esos miedos de lo que estaba pasando, ¿sí? Déjenme ver dónde está el texto bíblico. Que con estas palabras dijo lo mismo, no me quiero, y lo gritó, no me quiero morir, con otro tipo de palabras. Y estamos hablando del mal ladrón, cuando dice, uno de los malhechores crucificado, insultándolo, le dijo, así que tú eres el Cristo, sálvate pues, y también a nosotros. O sea, aún en los momentos de dolor, son personas que siguen insultando, siguen agrediendo, siguen difamando, ¿sí? Y la parte que nosotros, mis hermanos, estamos obligados, yo no sé si tú tengas un familiar en tu casa de la tercera edad, de la cuarta o de la quinta, porque estamos enterados que hay familias donde inclusive los abuelitos están festejando los 100 años. Hazles saber que ellos tienen un poder enorme, el poder de la intercesión, y que en medio de sus soledades, en medio de sus sufrimientos, en medio de lo que están padeciendo,
puedan agarrarse a esa cruz y darle un sentido salvífico, y que cada vez que sientan que no los atienden, que sientan que los tienen abandonados, que sientan que no los escuchen, puedan decir las mismas palabras de nuestro Señor. Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Es tan importante que demos a conocer todo esto dentro de lo que les compartíamos también, y que es necesario que nuestros hermanos que desconocen todo esto, pues también nosotros o les pasemos el video, o nos animemos a proclamar la palabra de Dios, a compartir la palabra de Dios, y que sepan que hay cosas maravillosas que el Señor tiene preparados para nosotros, pero la cuestión es si estamos creyendo que realmente hay otra vida. ¿Qué le dice el Señor a Santa Faustina precisamente para tratar de hacernos reaccionar? Y como decía, me encantó. Él dice, pero en quien fijo realmente mis ojos es en el pobre y en el corazón arrepentido, en el corazón arrepentido que se estremece por mi palabra. Ese corazón que al darse cuenta de su vida de pecado llora, cae de rodillas y dice, perdón, Señor, estoy arrepentido, perdón, Señor, estoy arrepentida. Y dice esta conversación entre Santa Faustina y el Señor. Una vez, cuando pregunté al Señor cómo podía soportar tantos delitos y toda clase de crímenes sin castigos, el Señor me contestó, y miren que estamos viviendo momentos de muchísima violencia, donde el pecado no solo es permitido, es legalizado, donde los que se han encargado de legalizar estos pecados, a los que nos oponemos a ellos, nos dicen que somos fanáticos locos. Ese es el mundo en el que estamos viviendo, mis hermanos. ¿Qué le contesta el Señor a Santa Faustina sobre toda esta clase de crímenes? Dice, para castigar, dice Jesús de la Misericordia, Santa Faustina, para castigar tengo la eternidad, y ahora estoy prolongándoles el tiempo de la misericordia. Pero ay de ellos si no reconocen este tiempo de mi visita. Ay de ellos si no reconocen este tiempo de mi visita. Es lo que nos dice el Señor de la Misericordia. Para castigar tengo la eternidad. Hermanos, por el amor de Dios es importante que compartamos, ¿sí?, para tantos hermanos nuestros que siguen alejados y que quieren ignorar que hay una eternidad y que hay otra forma de vida. Dulce Madre, no te alejes tu vista de nosotros, no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, cúbrenos con tu manto y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Mi Señor, mi Dios, que mi cuerpo descanse y mi espíritu te alabe toda la santa noche.